¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Buenas noches. Se nos vino encima el Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo. Y esta noche tengo aquí al doctor Jaime Aparicio, nuestro gran atleta, el que marcó el camino de las grandes gestas del deporte vallecaucano y colombiano. Lo he invitado porque es muy importante que las nuevas generaciones sepan quiénes fueron los que marcaron el camino, la brecha de lo que fue esa potencia deportiva que fue el Valle del Cauca en todas las actividades deportivas. Jaime Aparicio, bachiller del Colegio Bermans, egresado de la Universidad del Valle en arquitectura y hoy en su retiro también metido en temas de astronomía, pero en su sangre corre todavía sangre de atleta, sangre de deportista. Maestro Jaime Aparicio, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Y usted no sabe la alegría que me da verlo y tenerlo aquí. ¿Cómo está? María Alfonso, muchas gracias por sus palabras. Yo estoy muy contento de estar aquí sentado también hablando de deporte. Efectivamente, Mario Alfonso, usted y yo hicimos mucho por el Valle del Cauca y el Valle del Cauca se portó muy bien con nosotros y estamos haciendo y vamos a ir adelante. Recuerdo por allá otras personas, un Alberto Galindo, un Pepe Piedradita, la familia Carvajal, donde ellos pensaban tener un deporte vallecaucano y por ende colombiano, y entonces ellos empezaron a trabajar por el deporte bien organizado, que es el deporte que estamos disfrutando hoy día en Colombia. Colombia siempre empieza, Colombia no, voy a decir el Valle del Cauca. Nosotros empezamos muy pequeñitos, pero muy bien con la proa hacia adelante a tener una cosa grande en Colombia y en América también, y lo hemos logrado. Maestro Jaime Aparicio, ¿por qué aparece usted en el atletismo? Es una pregunta muy... ni yo sé. Mira, le voy a decir, Mario Alfonso, yo estudiaba en el Colegio Bermans, había un profesor que se llamaba el hermano Lascano, que me metió a mí el deporte en la cabeza. Yo hacía fútbol, era nadador, era atleta, saltador de trampolín, hasta boxeo, de todo lo hacía y desde muy pequeño tuve atracción por el deporte. Es decir, allí donde rebotaba un balón, ahí estaba yo. Yo veía una bicicleta y también andaba en ella. En una piscina me la atravesaba por debajo del agua. En fin, era una afición hacia el deporte desde muy pequeño. Entonces, estoy hablando de la altura de yo tenía unos 10 años, por eso está muy bien ahora a trabajar con los niños en ese momento. Entonces tuve una niñez muy deportiva, que a la altura de los 15 años ya no era un novato, era una persona coordinada. Entonces era jugador de fútbol, tenía una miopía tremenda, tenía 4 dioptrías, me tenía que quitar los anteojos para jugar fútbol, lo mismo pasaba en básquetbol, natación también tenía que quitarme los anteojos y me encontré con un deporte que lo podía hacer con los anteojos colocados. A ver, hay un campeonato intercolegiado, por eso es tan bueno que se sigan haciendo y que se realicen los campeonatos intercolegiados. Yo jugaba fútbol, natación y tocó el deporte del atletismo. Y vamos a ver pues que me colocan a mí a correr 100 metros. 100 metros. Gané los 100 metros de ese campeonato intercolegiado a la edad de 15 años. Y marqué un tiempo muy bueno, corriendo con zapatos de cuero,
con zapatos de tenis, perdón, en circunstancias, en una pista de Carbonilla, y me dijeron, siga haciendo deporte, Alberto Galindo precisamente, siga haciendo este deporte que usted puede tener éxito aquí, pero hay dos condiciones. Usted tiene que trabajar duro y tener constancia. Y las dos cosas se hicieron. Hizo 100 metros, ¿y por qué aparece pasando vallas? Esa es otra cosa. Yo hice atletismo durante 12 años. Ese campeonato intercolegiado que le estoy contando lo gano yo en mi carrera de 100 metros. Hice 11 segundos y fracción, que era muy bueno, más o menos lo mismo que son los argentinos y lo que tienen en otra parte. Alberto Galindo en ese momento me dice que tengo que seguir haciendo deporte y me entusiasmé y empecé a entrenar bastante bien. ¿Qué pasa? Por allí me encontré un libro que decía que los grandes atletas no se hacen de la noche a la mañana, hay que trabajar. Y me encontré con que el deporte colombiano en ese momento era un deporte de recreación y no un deporte serio. Es decir, esos grandes futbolistas del pasado, esos atletas, esos nadadores y demás, hacían 2 o 3 veces a la semana y entrenaban faltando unos 10 días para un campeonato. Entonces ese niño, que era yo en ese momento, que leo eso, entonces me di cuenta que había que entrenar, trabajar, como dicen ahora. Entonces empecé a entrenar fuertemente el atletismo todos los días contra viento y marea, porque no va a creer que los profesores estaban de acuerdo con eso. Es decir, el tiempo que le gastaba yo al deporte se lo estaba quitando el estudio. Entonces tenía un problemita en la casa. En la casa y en el colegio. Y en la universidad también. Y entonces, pues me di cuenta que había que entrenar duro. Yo entrenaba no solamente 3 veces a la semana, sino todos los días. Y entrenaba durante 7 meses, 8 meses, y los resultados nos hicieron esperar. Rápidamente quedé campeón internacional. Y entonces tenemos que tenía 17, 18 años y me voy trayendo de Lima un campeonato bolivariano. Entonces de allí siguió un progresar continuo, un trabajo diario, pero era marcando el derrotero para los deportistas. Hoy día el éxito que tienen todos estos deportistas como Falcao, como hoy se llama ese gimnasta de apellido Calvo, como la saltadora de triple, van por el mismo camino, es decir, entrenando duro y parejo. Esa es la situación. Pero, las vallas. ¿Cómo aparecen las vallas? Ni yo sé, no. Las vallas, lo que pasa es que yo no tenía estatura para correr vallas. Era pequeño, 1,70, 71 de estatura. Pero, en alguna forma... ¿Cuánto mide una valla? La valla mide 94 centímetros. Y yo tenía unos 70. No podía. Pero me encontré con que esa altura de mis piernas coincidía con la altura de la valla. Entonces yo saltaba una valla y iba dando los pasos suficientes y llegaba a la valla siguiente sin trastrabillar, sin ese movimiento que hacen todos los deportistas en las vallas que empiezan a vacilar. Yo llegaba preciso a la valla, yo no sé por qué la colocaban allí, en todo caso yo lo hacía. Y allí empecé a tener éxito en las vallas. Y entonces me di cuenta de que yo sí hacía las vallas, pues tenía posibilidades de ganarle a los argentinos, a los brasileños, y si yo miraba hacia el norte me encontraba con los jamaicanos, con los mexicanos, y eso fue como se fue dando. Pero usted hacía 100, 200 y 400. Sí, ¿Alguien le dijo por qué no intentar las vallas o fue una iniciativa suya? Fue una iniciativa mía. No había entrenadores, Mao, no había sino buena voluntad. Había un Alberto Galindo y Leonardo González y Enrique Ortiga y demás, todo era buena voluntad. Y allí en el estadio, por la noche, nos prendieron un bombillo y entrenábamos por la noche. Usted fue nuestro primer campeón, ¿no? Sí, señor. En 1951. Mao, aquí estamos hablando precisamente por eso, si no hubiera sido el primero, no estaría aquí. Bueno, yo empiezo el deporte por allá en 1947, pero en 1951 hice una cosa bastante que dio mucho que hablar. Fue un primer campeón panamericano. Tenía 21 años en ese momento. En vallas. En vallas. ¿A quién le ganó? ¿Recuerda? Sí, señor.
En ese momento se corrían 6. Eso era impensado, que usted ganara. No, ni yo tampoco sabía eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la competencia? Pues bueno, llega en la competencia. 110 vallas, ¿no? No, 400 metros con vallas. 400, pero... 400 metros con vallas es una prueba bastante difícil. Eso lo puede decir cualquier entrenador en este momento. 400 metros con vallas hay necesidad de tener velocidad, hay que tener resistencia, hay que tener también capacidad mental para saber cuánto me falta para llegar a la meta, cuánto llevo recorrido, cómo está el tanque de oxígeno que tiene uno adentro, porque si uno en las primeras de cambio suelta todo el gas, entonces a lo último no va a alcanzar. Pero si uno no gasta en los pulmones, entonces le va mal. Entonces es como un ajedrez, y eso se lo puede corroborar cualquier entrenador de hoy día. En ese momento nosotros lo hacíamos empíricamente, es decir, se nos ocurría, y eso lo leíamos por ahí en revistas o en libros. ¿Por qué salió? Ni yo tengo ni idea. En todo caso, me encontré con que lo que yo hacía en 400 metros vallas eran mejor que lo que estaban haciendo los argentinos y mejor que lo que estaban haciendo los del norte. Y ahí tiene. ¿Usted a quién le ganó? En los Panamericanos van 6. El segundo puesto lo ganó un brasilero que se llama Wilson Gómez Carneiro. Y el tercer puesto lo agarra uno de los Estados Unidos que se llama Donald Haldeman. El cuarto y quinto, para qué, eran amigos míos también. Pero lo que sí le puedo decir es que todos ellos me llevaban 10 centímetros de estatura. Pero lo que me faltaba en estatura me sobraba de caleño, pues. Y dígame, maestro Jaime Aparicio, ¿en qué parte de la competencia usted se dio cuenta que podía ganar o usted salió de primero desde la meta? No, es decir, bueno, una pregunta que ya... Yo creo que tuve un error, que fue muy bueno. Se me olvidó descansar. Sonó el disparo y yo no descansé en la curva. La carrera de 400 metros es una curva, una recta, una curva y una recta, es una vuelta completa. Y yo corrí muy fuerte de esta curva y la recta también, y yo debía haber descansado en la curva y no descansé en la curva. Cuando me encontré era sin oxígeno, entrando en la recta de primero, y dije yo, por Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde están los otros? Y me costó un poquito de trabajo entender que venía adelante. Es más, yo seguí corriendo en la recta final y me di cuenta que en algún momento se terminaba. Y tuve la idea de que me pasaran. Pero llegó pues otro aire. Bueno, una anécdota. Sí. Había una persona de Cali parada al lado de la pista. Y yo no sé qué dijo. Le apellido Villegas. Y lo vi en una actitud como haciéndome barra. Y levanté el ánimo y llegué hasta la meta. Primer puesto, récord panamericano, en su momento. Bueno, eso fue muy bonito porque ya se le dijo a Colombia entera, nosotros los colombianos podemos hacer algo bueno, porque vea, cuando yo llegué al deporte, en aquella época, Mao, nosotros perdíamos todo, en fútbol, en basquetbol, en natación, en toda parte, y perdíamos por una razón muy sencilla, porque éramos colombianos. ¿Cómo le parece la barbaridad? Pues ahora se le dice, no señores, somos colombianos, pero también podemos ganar. Y el secreto para ganar es entrenar y trabajar duro. Y hoy día están haciendo exactamente lo mismo. ¿Usted llegó a la meta sin saber que era primero o ya sabía que era primero? Yo sí sabía que era primero, claro. Lo que me extrañó era que no me alcanzaran. Bueno, llegué de primero con récord panamericano, el segundo se llama Wilson Gómez, y él me decía, Jaime, la pelea estaba entre el brasilero y el norteamericano, pero nunca pensamos porque por el carril número 1 venía el colombiano. Y bueno, ahí está. Eso es el deporte, Mao. Así es todo. Así todos los levantadores de pesas, todos los que han tenido éxito por Colombia, pregúnteles a ellos y verá que se le aparece la Virgen en un momento dado. ¿Con récord panamericano? Era récord panamericano en ese momento, sí. Ahora ya está superado, pues, no, con pues, creces. Imagínese, En pero ese en el momento, 51 en Buenos Aires, ¿no? Nosotros teníamos, bueno, sistemas de entrenamiento no eran muy buenos, teníamos, pues se corría con zapatos de cuero, la pista era de carbonilla, pues las vallas, pues
En Cali no había gran cosa, pero lo hacíamos con muy buena voluntad. ¿Usted hizo 110 vallas? No, señor, era muy alto para mí. Ahí sí ya me quedaba muy alto. ¿Cuánto miden las vallas de 110? 1,06 m. ¿1,06 m? ¿Por qué en 110 es que 110 esa medida? metros vallas, en 110 metros vallas la distancia es menor, Sí, claro. pero hay que usar, las vallas son más altas. Entonces yo tenía que coger vuelo, elevarme, volver a caer, coger vuelo, elevarme, volver a caer. En las vallas aprendí la manera de sacarle partido a la estatura mía. Entonces yo me agachaba más de lo normal y pasaba las vallas como debían de pasarse. Yo no perdía tiempo en las vallas. La valla no se salta, la valla se pasa. A ver, ¿por qué no me explica esa parte que es muy importante? Porque saltar es tomar vuelo, elevarse, volver a caer. La valla hay que pasarla a un dedo por encima de la valla. Porque si uno se eleva mucho está perdiendo tiempo. Y si se baja mucho se golpea con la valla. Entonces hay que pasarla exactamente a la altura precisa. Es decir, deja uno, llamémoslo rosa uno la valla. Así hay que hacerlo. Y hay que agacharse bastante para tener equilibrio en la valla. Y lo más importante todavía es, al caer la valla, tener fuerza para seguir adelante. ¿Quién me enseñó eso? Nadie, Mao. Por intuición. Intuición. Y así es. Usted tenía un rival en la costa. Ay, ese sí, le quiero hacer un homenaje a esa persona. Eso se llamaba de la costa, se llamaba Sadok Guardiola. Era un moreno de la costa en Samario que tenía 1,90 y un poquito de estatura. Si él hubiera querido, hubiera sido campeón mundial. Pero no entrenaba, no tenía disciplina. Vocación. Vocación, como usted quiere llamarlo. Mística, que le dicen ahora. Y fue un rival muy bueno, un rival muy leal, muy bueno, y se nos fue, ya se nos adelantó, de modo que ya se murió. Pero tengo una anécdota con él. A ver. Por allá en 1976 tuve un accidente de automóvil. Estuve hablando con San Pedro, se le estalló el hígado, etcétera. Entonces en mi casa recibieron una llamada que decía: habla Guardiola de la costa, he sabido que Jaime ha tenido un accidente y yo llamo para decirle que estoy con él y que se recupere. Y no hablo más porque no tengo más dinero para hablar. Es un detalle muy bonito. De modo que yo... Fue su gran competidor. Fue mi gran competidor, sí, así es. ¿Él le ganó a usted? Él me ganó una vez. Y me sirvió mucho porque me ganó y entonces me di cuenta de que yo no era el barbado y tenía que trabajar duro. Y entonces me agarré a trabajar para ganar. ¿Y qué sucedió? A los 6 meses que quedé campeón suramericano, récord suramericano, y le gané a Guardiola. Bueno, para que vea también, los campeones también necesitan un poquito de un empuje para poder salir adelante. Y de exigencia, ¿no? Y de exigencia, así es. Bueno, Jaime, ¿cuántos años estuvo usted en la competencia? 12 años. 12 años. Llegó un día, yo tenía en ese momento 27 años, 28 años, fui a un campeonato suramericano, quedé campeón, pero ya el señor reloj ya no estaba marcando lo que debía hacerlo, porque ya no tenía tiempo para entrenar. Ya era arquitecto graduado y tenía trabajo, entonces entrenaba, no estaba entrenando con el dinamismo que se necesitaba para seguir adelante. Entonces ya me di cuenta que era la hora de retirarme antes de que me retirara. Entonces a los 28 años de edad pasé la meta, de en primer lugar, y caminé unos pasos como unos 20 metros, me quité los zapatos y no me los volví a poner. Usted le gustaba la medicina y la arquitectura. ¿Por qué ganó el pulso la arquitectura? Exactamente, yo era el dibujante de la clase, Mao. Yo tengo facilidad para el dibujo. Requisito número 1 para ser arquitecto. Y me di cuenta que podía hacer arquitectura y me inscribí en la Facultad de Arquitectura. Pero mi alma era científica, entonces la parte científica me metí a medicina, quise estudiar medicina y me fui a Bogotá y me inscribí en medicina.
estando yo haciendo los exámenes psicotécnicos, dije yo no voy a perder 6 meses de trabajo. Ya yo conozco a mis compañeros, a los profesores, tengo buenas calificaciones, me devuelvo a Cali para estudiar seguir adelante con la arquitectura. Pero había otro factor también. Si yo me iba para Bogotá, se acababa la televisión. En cambio en Cali lo tenía. De modo que esa es una de las razones por las cuales me volví para Cali. Ahora, la atracción hacia la ciencia la tengo en este momento. Usted sabe que estoy metido soy presidente de un grupo de aficionados a la astronomía, estoy metido en antropología, sé de biología, entonces vivo lleno de hobbies y eso es muy bonito, es muy bueno. ¿Cuáles fueron los atletas contemporáneos suyos, Jaime? ¿Aquí en Cali? Sí, aquí en Cali. Se llamaba Aristipo Lerma de Palmira, que no he vuelto a saber de él. Otro se llamaba Alfaro Parra, que murió. Y ya colombianos era Mario Rosas de Bogotá, y aparecieron los paisas también que eran muy buenos, Carlos Sierra, Vanegas también, y Guardiola. Y allí durante mucho tiempo hicimos deporte. Hay una persona que me acompañó todos los días a entrenar. Todos los días estaba allí en el Estadio Pascual Guerrero, que se llama Alfonso Muñoz. Él me acompañó. El juez y cronometrista. El que fue después director de los jueces y cronometristas. Claro, él con Coco Villarreal. Con Coco Villarreal, exactamente. Claro. Entonces Alfonso Muñoz me acompañaba todos los días en los entrenamientos. Él también entrenaba duro. Fue una familia deportista, ¿no? Era una familia deportista. Arnold, que también los conoce. Sí, claro. Weimar el Mayor, Arnold Weimar, Muñoz, claro. Y Alfonso Muñoz y Ramiro Vecinos Muñoz. míos en la Loma de la Cruz. Así es. Claro. Conozco toda esa familia. Don Sí. Salvador, el papá de ellos, papá. y doña Inocencia. Exactamente. Y le voy a contar un poquito, una anécdota. En los Juegos Panamericanos de Cali, yo llevé la antorcha panamericana y la prendí. Claro. Los pantalones que tenía puestos ese día, la pantaloneta, la hizo la mamá de Alfonso Muñoz. De modo que ella me decía, yo tengo un poquito de los panamericanos. Bueno, usted pasa la meta, se quita los zapatos y dijo, hasta aquí. Pero sigue vinculado al atletismo como técnico. No, técnico no, yo fui como directivo. Directivo. No, ¿Por qué no se dedicó a enseñar? Hasta este momento no he abandonado el deporte. Al poco, no fui entrenador de nada. ¿Por qué no le llamó la atención? Por la arquitectura, Mao. Porque tenía que trabajar como arquitecto y entonces la arquitectura ya era ¿qué te voy a decir? Algo intelectual, no tan deportivo. Tenía que trabajar y me iba muy bien y las cosas salían bien en la arquitectura también. Entonces o era arquitecto o era profesor de educación física. Entonces siguió la arquitectura. Pero en medio de mi arquitectura yo nunca me separé del deporte. Siempre estuve al lado de la Junta de Deportes, todo lo que se llamaba deporte, y fui presidente de la liga también, estuve en el Comité Olímpico y fui director técnico deportivo de los Juegos Panamericanos de Cali, en la época de Jorge Herrera, del Mono Botero, don Lasco Sierra y todo. Alfonso Bonilla Aragón era el directivo magno, pues, el que hizo que Cali, metió a Cali en los Juegos Panamericanos, y entonces en ese momento con Alfonso Bonilla Aragón, con todos ellos, partimos a Cali en dos, antes de los Panamericanos, después de los Panamericanos. Y Cali se desarrolló de una manera tremenda con los Juegos Panamericanos. Por una cosa que se llamaba mística, Mao, y eso lo hizo Alfonso Bonilla Aragón. Todo el mundo se comprometió con esa responsabilidad de los Juegos Panamericanos. Así es. La señora mía, Beatriz, era una de las miembros de los Juegos Panamericanos. Ahora Lucía Mera también, ese grupo. Realmente fue una justa espectacular. Fueron 15 días intensos donde toda la ciudad participó. Pero todas. Dos cosas, Mao. Eso fue unos juegos deportivos, sí es cierto. Pero la idea era que nosotros tenemos que meterle una inyección a Cali de optimismo y de, no dije la palabra porque pues muy caleña, a una ciudad que venía dormida y hubo que meterle un empujón. En ese momento hicimos la Universidad del Valle, el aeropuerto de Cali, la calle Quinta, en fin, las obras deportivas, muchas cosas se hicieron.
Bueno, después de su retiro, ¿quién venía atrás o quién vino atrás? ¿A usted lo lograron superar o no lo lograron superar? No, se demoraron un tiempo, por lo menos 15 años en batirme el récord. Uno que llegó allí casi, uno que sí me hizo récord, pero no en vallas sino en planos, es Pedro Grajales. Ah, el gran Pedro Grajales. Pedro Grajales, cuyo nombre se encuentra en la pista atlética Pedro Grajales. Ese me batió el récord. En el estadio de atletismo. El estadio de atletismo, exactamente. Su récord de 400 duró como más de 20 años, ¿no? Perdón. Yo tenía 100, 200, 400 y 400 metros con vallas. Pedro Grajales me batió los 200 y 400, casi enseguida. Los 400 metros vallas sí se demoró como 15 años a que llegaran otras generaciones más atrás que batieron el récord, pero ya con pista de carbón, ya con pista de tartán y demás. Con pista de tartán, sí. Bueno, ¿cuáles eran los técnicos de aquella época, Jaime? No había. ¿No había? No. En aquella época, estoy hablando de muy lejana, una Yo recuerdo a Carlos Ávila, el mago Carlos Ávila. Ah, este era atleta con nosotros. Sí. Él después de que se dedicó a entrenar, a enseñar. Él era... saltador de garrocha. Saltador de garrocha. Cesarelli Quintero lo derrotó. Sí, exactamente. El sordomudo. Sí, exactamente. Que todavía está vivo. Y Carlos Ávila hizo mucho por el deporte vallecaucano. Hombre. Sí. Toda una generación. Pasaron los años y no solamente fue entrenador, sino que era el que construía los rines de boxeo, era el que hacía todo y el que arreglaba la parte. Él tenía una gran facilidad manual y hacía mucho por el deporte vallecaucano. Y hasta que al fin llegan los Panamericanos, entonces cambia la manera de hablarse, pues, el idioma. Entonces ya llegó la pista de tartán, llegó los entrenadores. Pero allá en 1954, no al empezar mi vida deportiva, sino en la mitad de mi vida deportiva, después de haber sido campeón panamericano, la Junta de Deportes trajo a un sueco que se llama Rolf Svanberg. Entonces el primero que viene a Cali a decir, para tener éxito en el deporte se necesita trabajar duro. Eso no llega por ósmosis, no le van regalando a uno una medalla así por regalársela. Para conseguir una medalla se necesita trabajar, entrenar duro. Entonces él ya metió a la manera de pensar del colombiano, del vallecaucano, que en el deporte no hay ningún regalo, todo se gana trabajando. ¿Y las mujeres de la época cuáles eran las destacadas, maestro? La hermana Sánchez, la hija de John Mary, masajista, usted seguramente lo conoce. John Mary vivía al frente del estadio por el sector de sombra. Alejandrina Correa, esa es la que empieza el atletismo femenino. Después llegaron otras, pues, y otros llegaron otros deportes. Lo que le quiero decir, Mau, es lo siguiente. Nosotros, o yo, volviendo un poquito más egoísta, abrimos el camino al deporte colombiano, le dijimos al deporte colombiano, este es el camino. Y en este momento el deporte colombiano va a pelear los Juegos Panamericanos que se van a realizar ahora ¿en qué? Canadá. En Canadá, pero la ciudad de Toronto. Colombia pierde con Estados Unidos, pierde con el Brasil, con Cuba, a lo mejor con México, pero le va a pelear a México. Y ahí en adelante le ganamos al resto. ¿Cómo? Porque el deporte colombiano progresó de la época mía, que era una persona, que era una cosa aislada, a convertirse en algo masivo. Y eso está muy bien en este momento. Vea, para allá, en los Juegos Panamericanos, antecito aparece la idea de tener una entidad que se pusiera a pensar cómo llevar adelante el deporte colombiano. Y aparece Coldeportes. Y ahí tienen los resultados en este momento. Ya tenemos campeones mundiales por todos los lados. El equipo colombiano es un equipo colombiano que manda la parada en cualquier parte del mundo. Creo que iba de cuarto, ¿no? Para hablar de fútbol. Pero tenemos en atletismo, lo único que no tenemos son deportes colectivos. Tenemos natación, tenemos levantamiento de pesas, gimnasia, en fin. Y hoy me di cuenta que Colombia va a participar en un deporte desconocido como el rugby femenino. De modo que ya vamos adelante.
Hemos caminado, hemos progresado. Yo recuerdo, mi querido Jaime Aparicio, que después de esas gestas que encabezó usted, lo que potenció el deporte vallecaucano fueron los Juegos Atléticos Nacionales. Usted está dando un paso más atrás. Sí. Por allá en 1954. 54, sí. 54, yo era atleta, muy amigo de Alberto Galindo. Alberto Galindo piensa, podemos hacer unos juegos bien organizaditos, no unos jueguitos, sino algo bien organizado. Él siempre quiso lo mejor. Exactamente, es una persona que era visión de qué es lo que podíamos hacer. Y él con otras personas, con un grupo de caleños, conseguimos la sede de los Juegos Atléticos Nacionales de 1954 en Cali. Y se hicieron los Juegos Atléticos Nacionales sin ningún defecto, sin ningún error. Es decir, el atletismo con sus buenos jueces, el fútbol con todo, con los balones mejores, el basquetbol, el voleibol, todo se hizo al pelo, sin perder absolutamente nada en la organización. Si el partido tenía que empezar a las 4 de la tarde, a las 4 en punto pitaba el árbitro. Eso se llama organización. Mao, usted en este momento acaba de decir una cosa que me puso a pensar. Colombia tiene una cantidad de deportes individuales, más no colectivos, a excepción del fútbol. Estamos atrasados, nos llevan no sé qué, pero no tenemos el voleibol, estamos de cuartos, de quintos. Aquí en Cali hubo un campeonato suramericano, sí, y quedamos mal. Quedamos por allá detrás de Venezuela, detrás de Argentina, detrás de Chile. De Chile. Básquetbol también, no sé, waterpolo, deportes colectivos. Ahí estamos fallando, pero vamos a salir adelante. Vamos a la primera parada de comerciales y estaremos en este diálogo con nuestro invitado de lujo de esta noche, Jaime Aparicio. Fue nuestro primer campeón panamericano en 1951 en Buenos Aires. El buen corazón que tiene este hombre. Ayudar a su secuestrador. Yo no sería capaz. No, yo tampoco. ¿Pero saben qué? ¿Qué? Armitaje o Armitage. Díganlo como quieran. Pero una persona así es la que necesitamos. Únete al cambio. Firma con Armitage. Estás viendo Canal 2. El canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre y luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Armitaje. Suena raro que decidió perdonar a su captor y le ayudó a tomar una buena decisión. Armitaje o Armitage. Díganlo como quieran. Pero una persona así es la que necesitamos. Únete al cambio. Firma con Armitage. Maestro Jaime Aparicio, ¿cómo hizo para manejar ese empuje que usted tenía hacia la actividad deportiva y el estudio? Porque en la casa era primero el estudio y después el deporte. ¿Cómo hizo para negociar a su papá y a su mamá?
Es que no debió ni decirlo. Bueno, no fue fácil, Mao. Ser deportista y ser estudiante. Yo a todo el mundo le decía, no, es muy fácil, se puede hacer las dos cosas. Pero ahora que han pasado los años, le digo, no fue fácil llevar las dos cosas al mismo tiempo. De hacer atletismo, ser el mejor atleta colombiano, ser campeón suramericano, centroamericano, panamericano, etcétera, y al mismo tiempo estar rindiendo en la universidad. Era difícil. No crea, eso fue bastante difícil llevarlo. Pero los profesores no ayudaban. ¿Tuvo dificultades con alguna materia? Claro, es decir, el profesor me decía, yo sé quién es usted en el estadio, pero yo le califico lo que me traiga aquí. Luego ayuda no hay ninguna. Le califico con las palabras esas, pues. Entonces era muy difícil salir de la Facultad de Arquitectura, volarse la mesa de dibujo, venir a entrenar al Estadio Pascual Guerrero y volver de nuevo a la mesa de dibujo hasta la 1, las 2, las 3 de la mañana para hacer un trabajo y volver de nuevo a entrenar. Eso no fue fácil. Siempre escuché, un día me encontré con un joven que iba manejando un taxi y me dijo, yo soy estudiante de arquitectura. ¿Eso es un nombre de los jóvenes de ahora o siempre se le llamó a la arquitectura arquitectura? ¿Y por qué? No sabía esa historia. No sabía que le dijeran así. Pero me supongo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El estudiante de arquitectura de la época mía, yo no sé la de ahora. Nosotros teníamos la regla T, la escuadra, la escala, y había que sentarse a dibujar un proyecto horas, y empezaba a dolerle la espalda a uno. Y le dolía por todos lados y eso uno no podía dejar la mesa de dibujo. Por eso le decían la arquitectura. Decían que la arquitectura no se hacía con un lápiz ni con la cabeza, se hacía con el fundillo. Colocar el fundillo en un butaco. Y ese butaco dolía al cabo de las horas de uno estar dibujando. Y como siempre dejábamos todo para lo último. Entonces ríes los sábados y domingos sin dormir. Entonces es difícil. ¿Por qué digo aquella época? Porque en aquella época andábamos nosotros con un lápiz y demás dibujando. Hoy día tienen computador. El computador parece que es muy diferente. No lo domino, no sé. Hablo de la época, pero no era fácil. Y trabajar tampoco era fácil, Mao. Una vez yo trabajaba de secretario de Obras Públicas y le dije a mi jefe, al alcalde de turno, no digo el nombre, que le pedía permiso para ir al Campeonato Suramericano de Atletismo. Entonces él me dijo, ¿por qué no escribe allá para que aplacen el torneo? Y me sonreí, ¿no? Entonces, absurdo, porque yo me iba a ir, porque me iba, pues imagínense, Mao, si yo no me iba a ir. Y me fui. Cuando volví no estaba el puesto. De modo que no era fácil también. Había que ir a contra viento y marea. Pero bueno, se hizo y hay la satisfacción del deber cumplido. Y lo más bonito es que en este momento usted y yo estamos hablando de eso. Bueno, maestro Jaime Aparicio, usted que ha vivido el desarrollo no solamente del fútbol, del deporte vallecaucano, sino colombiano, ¿cuál fue el triunfo que a usted en esa época lo impactó? ¿Mío? ¿O de otro deporte? Bueno, yo creo que no fue tan deportivo así, sino el hecho de haber conseguido la sede de los Juegos Panamericanos para Cali. Cambió el idioma del deporte colombiano. En ese momento aparece una figura deportiva también, que fue campeón mundial, que fue Cochise Rodríguez. Entonces ya no estamos hablando de deporte suramericano o local, sino que ya nos proyectamos a nivel mundial. No creamos nada en el deporte del boxeo, porque el deporte del boxeo era un área muy pequeñita, pero este sí ya era de gran tamaño. ¿Cuál fue su mejor triunfo o el que más lo conmovió, lo estremeció? Yo creo, Mao, que fue cuando conseguí toda la colección de ser campeón suramericano, centroamericano, panamericano, bolivariano y quedé campeón de los Estados Unidos también. Es decir, tenía una colección de un mundo de medallas de oro metidas en la mano. ¿Y cómo ganó en los Estados Unidos? Fui a estudiar a los Estados Unidos. Usted dijo ahora que yo me había graduado aquí en Cali. Yo no me gradué en Cali. Yo fui a estudiar a Gainesville, Florida, en la Universidad de la Florida.
Afortunadamente mis padres eran lo suficientemente pudientes como para poder proporcionarme la posibilidad de ir a los Estados Unidos. Entonces yo estudié en Estados Unidos en una ciudad que se llama Gainesville, Florida. Allí hice deporte fuertemente, intensamente, ya tenía entrenador allí, se llama Percy Beer. Él me enseñó la cuestión de las vallas y toda una serie de cosas, y entonces hice deporte y quedé campeón del sureste de los Estados Unidos y campeón de los Estados Unidos. Eso también fue otra medallita a la colección, que también la traje a Colombia y se la ofrecía a Colombia también. Oiga, maestro Jaime Aparicio, ¿cómo hizo usted para contrarrestar esa miopía que siempre lo acompañó? La miopía no tengo nada que hacer porque nací con ella. Y le cuento otra cosa, tengo un daltonismo también, yo no veo los colores tampoco. Pero yo creo que los que no ven los colores son ustedes, los que ven bien. Pero el deporte, el fútbol no lo podía hacer sin anteojos, el básquetbol tampoco. En cambio el atletismo sí lo podía hacer con los anteojos colocados. Al principio me los agarraba con una espadadrapo. Después ya me di cuenta que si yo los hacía bien hechos como estos, no tengo por qué, no hay ningún problema. Pero no era arriesgar mucho, que en un salto de eso se le cayeran nuevos lentes. No, tampoco porque no hay contacto físico, no hay choque. En cambio en fútbol hay choque de dos personas, aún hasta en voleibol hay impacto, pero aquí no hay ningún impacto con nada. Lo que sí me pasó era que cuando no estaban bien fijos, entonces yo veía que las vallas se movían así un poquito. Pero bueno, son detalles de segunda importancia. ¿Por qué le dio después de haber participado en tantas competencias atléticas por la astronomía y por la antropología? Mao, tengo una afición hacia la ciencia desde que estaba en segundo de bachillerato. Y va otra anécdota. El entrenamiento del atletismo en el Estadio Pascual Guerrero, ahí nos ponían un bombillito nada más para alumbrar la pista porque entrenábamos por la noche, de 6 de la tarde hasta las 8 de la noche de los entrenamientos, con un bombillo que colocaban, un bombillo, no una lámpara, no una luminaria, sino un bombillo. Entonces era más o menos en la oscuridad de los entrenamientos de nosotros. Entonces ya tenía yo la afición a la astronomía y entonces, ¿cuál es el entrenamiento del atletismo? El entrenamiento consiste en la repetición de un movimiento N veces, muchas veces. Entonces me tocaba correr media pista y venirme caminando, y volver a correr otra media pista y venirme caminando. En el intermedio me venía con una hojita de papel donde estaban las constelaciones, y como estaba de noche en el Estadio Pascual Guerrero, yo veía las estrellas, entonces me las fui aprendiendo los nombres de cada una de las constelaciones. Ahí viene. Eso el atletismo y la ciencia y todo eso venían unidas, y la arquitectura también. ¿Y la antropología? La antropología también viene en que, bueno, el señor Charles Darwin es el que me metió en eso. También me llamaba la atención de a dónde viene, cuál es el origen del hombre. Y me agarré a estudiar también, y también he estudiado eso. Y para poder estudiar antropología hay que meterse en biología también, porque aparece el hombre. En fin, la parte científica es muy bonita y allí estoy metido. Y le digo una cosa, María Alfonso, no tengo tiempo para aburrirme. ¿Siempre está ocupado? Siempre está ocupado, leyendo todas estas cosas. Y me divierto mucho. Y el deporte también. Maestro Jaime Aparicio, ¿por qué los cambios climáticos tan fuertes que estamos viviendo hoy en día? Y me cambió el deporte por una cosa científica, ¿cierto? Sí, claro. Bueno. Vean, antiguamente llovía o no llovía y le echaban la culpa a San Isidro. Labrador, quita el agua y pone el sol. Entonces hacían rogativas para que lloviera y rogativas para que no lloviera, y la gente no sabía. Cuando llegan los satélites empiezan a darse cuenta de que por allí no es, sino que hay unos vientos alisios en las corrientes de Humboldt y demás que se llevan el aire para el otro lado del mundo y que vienen de allá para acá de nuevo. Entonces hay sequía acá y inundaciones en el otro lado y viceversa. Entonces esto es hoy día ocurre eso, lo que se llama el fenómeno del niño o de la niña. Está ocurriendo en este momento.
Sí. Entonces tenemos un momento en que hay sequías muy grandes. En este momento creo que estamos pasando por una sequía del Niño. Pero hay otro factor. El hombre se ha portado mal con la tierra, el ser humano. Este despliegue tan grande de combustibles fósiles, que es la gasolina y demás, el uso del carbón, el uso del petróleo y todo lo demás, están contaminando la atmósfera de la Tierra con CO2, que se llama dióxido de carbono. Están calentando la atmósfera. Y al calentarse se forma el efecto invernadero y tenemos más calor de lo normal. Se están derritiendo los polos. Ahí tiene usted aquí en los nevados de Colombia, que ya no hay nevados. Y en Sudamérica tampoco. De modo que los científicos de toda parte, y hay una cosa que se llamó el protocolo de Kioto, le están diciendo al mundo el grito de alerta: tengan cuidado que están calentando el planeta Tierra, y esto llega un momento que va a ser irreversible. Entonces eso es muy bonito también. Es muy bonito ese estudio, pero muy triste también. Algo tenemos que hacer nosotros, Mao, y decirle a la gente: tengan cuidado que se está recalentando la Tierra. Y están también acabando también con los hielos de los polos, en donde hay metano. El metano es otro gas que calienta la atmósfera. Oigan, Mao, me le fui del deporte, me le fui a la parte científica. ¿Qué hacemos? Pues que ambos temas son muy interesantes. Bueno. Y dígame, maestro, ¿usted diariamente mira el universo? No, tampoco. ¿No? Antes lo hacía. Antes lo hacía, ya no. Ya soy más tranquilo. Yo tengo unos amigos que toda la noche miran allá arriba el universo. En Bogotá anda muy bien, y Medellín también. En Cali no tanto. Aquí no tenemos ayuda. ¿No? No. No hay apoyos. No hay apoyo para la ciencia, pero tampoco para la cultura. Váyase a donde están los de ballet y verá que se están quejando, los de teatro se están quejando, la Orquesta Sinfónica del Valle del Cauca se está quejando, y nosotros también, los que estamos metidos en ciencia, también nos estamos quejando porque no tenemos ningún apoyo. Perdóneme pues que me meta a protestar. No, es la única protesta que estoy teniendo en este momento. No hay ayuda. Vamos a la segunda parada de comerciales y estaremos cerrando este interesante diálogo con nuestro gran atleta Jaime Aparicio, primera medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1951 en Buenos Aires. El buen corazón que tiene este hombre. Ayudar a su secuestrador. Yo no sería capaz. No, yo tampoco. ¿Pero saben qué? ¿Qué? Armitaje o armitage, díganlo como quieran. Pero una persona así es la que necesitamos. Únete al cambio. Firma con Armitage. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfonos 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Armitaje. Suena raro que decidió perdonar a su captor y le ayudó a tomar una buena decisión. Armitaje o armitage, díganlo como quieran. Pero una persona así es la que necesitamos. Únete al cambio. Firma con Armitage.
El atletismo siempre tuvo su público en Cali, yo lo recuerdo. Sí. En los intermedios de los partidos había pruebas atléticas en el Pascual Guerrero. Cuando yo dejé el deporte, yo seguí ayudando en toda la parte en la dirigencia del deporte, del atletismo y de todo lo demás en la Junta de Deportes. Hicimos un campeonato suramericano de atletismo en Cali en 1962, aquí en Cali. Y entonces hicimos el evento del suramericano y ese día jugaba el Cali y el América. Y antes del partido, en el intermedio del partido y al final del partido de fútbol, hicimos atletismo. Y llenamos, estaba el Estadio Pascual Guerrero completamente lleno por ver el partido de fútbol, pero no solamente por ver el partido de fútbol, sino por el campeonato suramericano. Y ese día hicimos en tal forma de que Álvaro Mejía, Víctor Mora, usted oye hablar de ellos, ¿se acuerda? Sí, claro. Quedamos campeones suramericanos. De modo que el estadio, hicimos el show y salió muy bien. Maestro Jaime Aparicio, en el cierre, ¿usted cree que el atletismo ha mejorado proporcionalmente la forma que tenía que haber avanzado? Mao, esa pregunta se puede responder en dos formas. Sí hemos progresado, pero no hemos progresado en la medida que ha progresado el resto del mundo. Nos están dejando atrás. Si comparamos ese deporte de la época mía, la de hoy, indudablemente la de hoy es mucho mejor. Tenemos deportistas en todos los eventos, nosotros no éramos personas aisladas, pero resulta que el mundo entero está andando, a excepción de Caterina Ibargüen, que ha sido campeona mundial de salto triple, ¿no? Bueno, ahí tenemos, pero es una sola. Nosotros deberíamos de tener por lo menos unas 4, 5 o 6 figuras también dando guerra en el ambiente mundial. Y lo podemos hacer. Estamos en capacidad de hacerlo. Que una medalla de oro olímpica vale como 3 millones o 5 millones de dólares. Y aquí no hay ese dinero para invertir en un atleta. Desafortunadamente, pero lo podemos hacer. Sí, claro que se puede hacer. Todo se puede con hacer. Con la ayuda de usted también. Porque ustedes han hecho una campaña, un trabajo supremamente bonito en Cali, al tuyo. Perdóname, ahora te devuelvo las flores. Durante mucho tiempo siempre te vi haciendo deporte y hay un grupo de personas como ustedes que están haciendo deporte y algún día vamos a tener un buen deporte a nivel mundial. Ahora lo tenemos a nivel panamericano. Me imagino que estará en las gradas del Pascual Guerrero en el Mundial Juvenil. Sí, señor, cómo no, ahí estaré. Me complace mucho haberlo tenido aquí, maestro Jaime Aparicio. Bueno, Alfonso, muchas gracias por su invitación. Usted se lo merece. Porque a las nuevas generaciones hay que decirles que estas personas fueron las que iniciaron el camino no solamente del deporte caleño vallecaucano, sino que marcaron las pautas para el desarrollo del atletismo nacional. La invitación muy cordial para que mañana estén aquí, pero con la lulada. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más.